por una serie de vías respiratorias. ¿Ya? Todo lo que no es pulmón vamos a considerar como vías respiratorias. Van a tener tres funciones principales. ¿Cuáles son esas tres funciones? La primera, conducción de aire. ¿Por dónde va a entrar ese aire hacia la alveolo? ¿Por dónde entra? Por las vías respiratorias. Esa es la primera función del sistema respiratorio, conducción. ¿Cuál es el otro? Filtración del aire. Desde el momento en que el aire atmosférico ingresa a través de la cavidad nasal, está pasando por una serie de filtros, ¿ya? Para purificar el aire. Y finalmente, pero no menos importante, de hecho de vitalidad, es el intercambio gaseoso que va a ocurrir en el sistema respiratorio. Entonces estas son las tres funciones principales que tiene nuestro sistema respiratorio. Las vías aéreas se van a dividir en dos porciones. ¿Cuál es la primera porción? Es la porción conductora. ¿Dónde empieza esa porción conductora? Empieza en la cavidad nasal. ¿Y hasta dónde va a llegar? Hasta los bronquios principales. ¿Sí? En el momento en el que la tráquea se bifurca, genera una división, empiezan los bronquios principales. Toda esta parte es la porción conductora. ¿Cuál es la otra porción? La porción respiratoria. Desde los bronquiolos hasta los alveolos. Toda la parte que va a tener como principal función llevar ese aire hacia el alveolo, donde va a ocurrir finalmente el intercambio gaseoso. Muy bien. ¿Qué es esto? A ver, aire acondicionado. Acuérdense de lo siguiente. Este aire que nosotros respiramos en esta porción conductora, tiene que sufrir un acondicionamiento. O sea, literal, es un aire acondicionado lo que tenemos que respirar. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso de acondicionamiento? Tres características tienen que pasar para que ese aire que estamos respirando, ese aire atmosférico, sea acondicionado a adaptarse al organismo. Lo primero, tiene que calentarse. El aire que respiramos normalmente está calentado alrededor de 31-34 grados centígrados. ¿Ya? Esa es más o menos la temperatura que tiene que alcanzar para estar acondicionado. Segunda característica, la humedad. Tiene que alcanzar aproximadamente el 95% de humedad. Entonces ya vamos viendo que temperatura, humedad. Y finalmente el aire tiene que ser purificado, que tiene que ver justo con esto, ¿no? Con la filtración del aire. Ese aire que respiramos, nosotros tenemos que, antes de que llegue al alveolo, purificarlo, limpiarlo, filtrarlo lo más que se pueda. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué podemos hacer? Dicen que es como 3 minutos expuestos al aire libre, como fumarse una cajetilla, dicen, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. 30 cigarros. Así que ya no necesitan fumar los fumadores, hacen nomás afuera un ratito y ahí respiren. Bien, entonces, obviamente, ¿qué pasa si vivimos una calidad de aire como estamos viviendo ahorita? El aire no termina de acondicionarse para lo que nosotros necesitamos. ¿Qué va a pasar? Con esto? Altera justamente el equilibrio, porque lo que pretende hacer el acondicionamiento del aire es evitar de que yo pueda afectar con la homeostasis del cuerpo. Si yo este aire
entra, por ejemplo, aquí no sufrimos tanto del calentado del aire, porque ya el ambiente es caliente, el ambiente es húmedo. Pero hablemos de una persona que está, por ejemplo, en la ciudad de Oruro, en Potosí, en La Paz. Los colombianos que van a ir a jugar hoy día al Alto, ¿verdad? Ellos necesitan mayor cantidad de reacciones químicas para poder mejorar esa calidad de aire que van a respirar. No estamos hablando nada de oxigenación todavía, ¿no? Estamos hablando solamente de las características que tiene el aire para ser apto para nuestro consumo. Eso es el acondicionamiento del aire. Bien, en esta imagen podemos ver justamente lo que son las vías respiratorias y esos dos órganos tan importantes como los pulmones. ¿Dónde empieza la vía respiratoria? Dijimos en la cavidad nasal. Las fosas nasales son parte. Ahorita vamos a ver la cavidad nasal y vamos a ver qué es parte de esta cavidad. Pero la cavidad nasal es lo primero. Después que tenemos la nasofaringe, la bucofaringe, para después entrar en contacto con la laringe, que se separa la laringe del esófago. La laringe, por debajo de la tráquea, esa tráquea se va a bifurcar, se va a dividir en dos caminos, uno hacia el pulmón derecho y otro hacia el pulmón izquierdo, a través de los bronquios. Esos bronquios cada vez se van segmentando, forman los bronquiolos, posteriormente los ductos alveolares, los alveolos, los conductos alveolares, los sactos alveolares y los alveolos. Eso es todo el sistema respiratorio, todo el árbol, digamos que los bronquios llegan hasta el alveolo, ¿no? Y todo lo que son las vías respiratorias. ¿Sí? Bien, entonces empecemos a hablar de cavidad nasal. ¿Qué es la cavidad nasal? La cavidad nasal no son más de dos cámaras separadas por un tabique óseo y cartilaginoso. La mayor parte de esta cavidad nasal se encuentra endocraneana, por dentro del cráneo. Y una pequeña parte se encuentra exocraneana. ¿Cuál será la parte exocraneana? La que se encuentra en la parte de la nariz. Esta es la parte exocraneana. Esta parte, estas cavidades nasales se comunican obviamente hacia adelante con el medio externo a través de las narinas anteriores, van a encontrar ustedes en el libro. Estas narinas anteriores son lo que nosotros conocemos coloquialmente como las fosas nasales. ¿Okay? Las fosas nasales van a ser lo que conecten la cavidad nasal con el medio externo. ¿De acuerdo? Y por detrás la cavidad nasal se va a comunicar a través de las coanas con la nasofaringe, la porción nasal de la faringe. ¿De acuerdo? La parte posterior y anterior. O sea, ubica este salón, que es la cavidad nasal. Hacia el exterior, por las fosas nasales, y hacia el interior, el pasillo, digamos, a través de la nasofaringe. ¿Ya? No hay más medio. De hecho, en el medio tenemos un tabique que separa el medio ambiente por las narinas anteriores. ¿Ya? Fosas nasales. Bien. Lateralmente, hacia los laterales, vamos a tener los senos paranasales y también va a estar el conducto nasolagrimal lateralmente. Ya, esa es la relación lateral. Pero entre medio no se olviden del tabique óseo cartilaginoso que va a separar a las cavidades nasales. Ya son dos cavidades nasales, ¿no? Están separadas. Bien. Hay tres regiones que nosotros tenemos que aprender en la cavidad nasal. La primera región, que es la más anterior, es el vestíbulo nasal. Ese espacio, quiero que todos hagan así. No así corazoncito. Así corazoncito, más arriba.
Así, ahora quiero que hagan esto. ¿Por dentro? No, acá por dentro. Acá dentro. Eso. Esta parte de acá. Esta es la primera región. El vestíbulo nasal. ¿Qué? Vestíbulo en inglés, ¿qué vendría a ser un vestíbulo en inglés? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? Hall. El hall, lobby también podría ser. ¿Qué es eso? Es un recibidor, ¿no? Es un espacio, un salón adecuado, como una especie de recibidor. Es un lugar principal donde uno llega a la casa y es como un descanso, ¿verdad? Bueno, lo mismo. El vestíbulo es justamente eso, es esta primera porción, de aquí, este espacio de acá, el vestíbulo nasal, que lo que se encarga es un lugar de mucho contacto con el exterior, porque justamente la entrada, esta partecita de aquí, ¿ves? Es justamente la entrada de las vías respiratorias. Está revestido, no se olviden que acá, todo el árbol respiratorio, todas las vías respiratorias tienen que tener un revestimiento porque ellas están en contacto con la luz. Entonces tienen que tener un revestimiento. ¿Y ese revestimiento qué tipo de tejido es? Tejido epitelial. Este primer contacto de nuestra cavidad nasal en la región del vestíbulo nasal, esta parte de acá, el vestíbulo nasal, tiene un epitelio plano estratificado. Vamos a ir poniéndolo acá para que vayamos viendo, ¿ya? Células ciliadas, o sea, los principales. Células ciliadas. Plano estratificado, que es en la cavidad nasal, la región vestibular. ¿Ya? Epitelio plano estratificado. Con ¿qué es eso de vibrisas, doctor? Nunca lo habíamos visto, ni habíamos escuchado, ni habíamos pensado siquiera. No son cilios, no son estereocilios y no son microvellosidades. ¿Ya? Estos son literalmente pelos, las vibrisas. ¿Ya? O sea, es anexo. ¿Sí? Eso es un anexo de la piel circundante y de esta primera porción mucosa. Las vibrisas, esos pelitos, tenemos nosotros las narinas. Y esos pelitos que hay, a ver, quiero ver. A ver, ¿quién me va a servir de ejemplo aquí? A ver. Hay algunos que salen, ¿no? Ahí. Esa mala maña que hay. A ver, a conciencia. A conciencia. ¿Quién tiene esa maquinita que uno se pone y se rasura los pelitos en las fosas nasales? Yo he visto mucha gente que lo hace, ¿no? O sea, incluso los varones que se compran las rasuradoras y demás vienen con el aparatito ese para ponerse en la nariz. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Esas vibrisas es la primera barrera contra partículas grandes para que no entren a la vía respiratoria. ¿Ok? Esos pelitos que hay, que están justamente acá en el vestíbulo, sirven de defensa. No están por adorno, no están porque sí. Además de las vibrisas, en esta región del vestíbulo nasal vamos a encontrar glándulas sebáceas que van a ser productoras de sebo. Ese sebo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a generar una humectación, un ambiente propicio también para el atrapamiento de partículas. Por eso, por el humo aumenta la cantidad de mucosa. Bien, por eso se han dado cuenta, el ambiente tiene partículas pesadas, ¿ok? Con la contaminación ambiental. Yo no me acuerdo si fue hace unas
2-3 semanas que hubo una lluvia fuerte, igual. Y yo justamente un día antes, creo que yo la llamé la lluvia, había hecho lavar mi auto. Como dije, ay, soy tan yeta que mañana va a llover, le puse el forro al auto. Dije, dije, ¿no? Bueno, en la mañana siguiente, en la parte que se acumula agua entre el parabrisas y el capó, era agua, literal, parecía café. O sea, yo podía ir con mi taza de café y ahí ya tenía mi café, le ponía azuquita. O sea, literal era café. Entonces, esas son partículas que están suspendidas en el aire, que nosotros estamos respirando constantemente. Y son partículas pesadas, ¿de acuerdo? Esas partículas justamente, mientras más grandes sean, es más difícil que puedan penetrar las vías respiratorias, justamente por esta primera defensa que tenemos. Al ser un lugar de mayor, digamos, que contacto con el medio externo, tiene que tener mejores defensas. Y esas defensas, además de la misma mucosa, que es la microbiota, lo que va a tener sus microorganismos que protegen contra patógenos, también me protege contra moléculas, ¿ok? Moléculas que en este caso son de la contaminación ambiental. Las vibrisas, los pelitos y también la producción del sebo, que eso va a funcionar como una especie de pegamento, porque esas moléculas queden ahí. Discúlpenme la ignorancia, pero salían las chimas así negras, ¿sí o no? ¿O me estoy inventando? Negra, pero más oscura. Ya, más oscuras, dicen. ¿Sí o no? Bueno, esas son las partículas que se van atrapando gracias al sebo. ¿Ya? Bien. Siguiente región. La región respiratoria de la cavidad nasal. ¿Cuál es la región respiratoria de la cavidad nasal? Es absolutamente todo lo que viene desde el vestíbulo hacia las coanas. ¿De acuerdo? Toda esta mucosa que yo estoy señalando aquí, toda esta mucosa que estoy señalando aquí, es la región respiratoria de la cavidad nasal. Esta región respiratoria está revestida por tejido epitelial también, pero acá no es plano, aquí es cilíndrico, pseudoestratificado, eso, con cilios, ciliado. Aquí sí, el cilio es una especialización ¿de qué? Del epitelio, de la capa o de la cara apical de estas células epiteliales, ¿ya? Los cilios sí ya son una especialidad propia del epitelio. Bien. ¿Por qué el epitelio de la región vestibular será plano estratificado? ¿Dónde tengo epitelio plano estratificado? Pero aquí es queratinizado, ¿ya? Con células muertas, ¿no? De queratina encima. Pero eso me da a pensar de que si es un epitelio plano estratificado, va a tener mayor resistencia que un epitelio cambio en este. ¿Sí? Así, esa es la diferencia. Miren, los cilios son parte de la membrana celular. Está medio maluco.
Este es un lugar que obviamente tiene mejor capacidad de regeneración. ¿Por qué? Porque constantemente estas células van a estar reproduciéndose y migrando hacia la superficie. ¿Por qué? Porque cuando nosotros respiramos, hacemos esto, el aire es como si lo metiéramos por un embudo. El primer impacto y el más fuerte va a venir sobre esto. ¿Sí? El aire entra e impacta con fuerza sobre el vestíbulo nasal. Y eso necesita que tenga, además de toda la protección que les he dicho, esté como que reforzado. Por eso este vestíbulo está formado por este tipo de epitelio, ¿ya? Y a partir de la siguiente porción de la mucosa, que es la parte respiratoria, ya vamos a empezar a tener un epitelio que tal vez es menos resistente a la abrasión, ¿sí? A fuerzas que golpean, pero que va a tener otro tipo de características, ¿sí? Bien, ¿cuáles son entonces las células que forman parte de esta región respiratoria? La primera, bueno, obviamente todo lo que son las células ciliadas que hemos visto, las células ciliadas. Segundo, voy a tener las células caliciformes, que van a ser las células productoras de moquito. Voy a tener las células en cepillo, que estas células son encargadas de la percepción, o sea, son sensitivas. Voy a tener las células de gránulos pequeños o de Kulczycki, que son células endocrinas, son células productoras. Y finalmente voy a tener a las células basales, que de estas células basales salen las células madre. Estas son las que están en constante replicación para hacer un recambio en la mucosa respiratoria. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde está la mucosa respiratoria? Es toda esta parte. ¿De acuerdo? Bien. Como ustedes pueden ver, en esta parte de acá, en la mucosa respiratoria, que está formada por el tabique, por dentro está el tabique óseo. Sí. Se convierte en ser certificado también porque así yo ahora tengo regulación del aire. Ahorita un segundito. Ahí llego ahorita. Acuérdense de lo siguiente. Esta parte de acá, ustedes saben y han visto en anatomía de que hay 3 pliegues. ¿Sí? Hay 3 pliegues que van a formar ¿qué cosa? Los cornetes nasales. Los cornetes nasales. Esos 3 pliegues que hacen, ¿qué es lo que va a pasar? Nuestro epitelio de la mucosa respiratoria, obviamente, voy a hacerlo rápido, ¿ya? Este epitelio está unido por su lámina basal. ¿A dónde? A lo que se llama la lámina propia. Y por debajo de la lámina propia está el tejido conectivo, ¿ya? Esta lámina propia es una región que está formado también por fibras del tejido conectivo, pero acuérdense que en esta región respiratoria de la cavidad nasal está súper recontra irrigada. ¿Ya? Hay mucha irrigación, hay muchos vasos sanguíneos muy pequeñitos, hay una red capilar impresionante que de hecho, no sé si ustedes en su atlas de anatomía han visto el esqueleto así, ¿no ve? Con todo el sistema vascular y se ve todas las ramificaciones. En esta parte de aquí hay una manchita roja y justamente por la gran cantidad de irrigación que hay a este nivel de la lámina propia. Ahora, estos cornetes, ¿qué es lo que generan? El aire que entra a través del vestíbulo, entra el aire de esta forma a través de el vestíbulo nasal. Voy a dibujar aquí una naricita. Cualquier cosa, ¿no? Este aire entra en contacto con estas láminas, con estos cornetes, ¿y qué va a pasar? El aire va a hacer turbulencia.
El aire hace turbulencia. Esa turbulencia, ¿qué es lo que genera? Que este aire entra en contacto con prácticamente toda la mucosa respiratoria. Por lo tanto, me ayuda, no se olviden que está irrigada, me ayuda a calentar el aire. Porque ¿a qué temperatura está 36. corriendo el torrente sanguíneo? 36,4, 36,5 aproximadamente. ¿Ya? Esa es la temperatura. ¿Y a qué temperatura tengo que llegar? 24, ¿no? 33, 34. Siempre va a estar por debajo. ¿Sí? Nunca va a estar por encima la temperatura del aire calentado. Entonces, esta turbulencia que generan los cornetes me ayuda a calentar el aire. ¿A qué más me va a ayudar esa turbulencia? A humedecerlo, ya es parte de el contacto que va a entrar con estas células productoras, células caliciformes. ¿Qué más? ¿Qué más? No se olviden que estas células tienen, sí, ¿y estos cilios qué van a hacer? Van a atrapar microorganismos, moléculas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el aire entra en turbulencia, me ayuda a que este aire pueda penetrar de mejor forma los cilios, que pueda entrar en mejor contacto con toda la mucosa respiratoria. ¿Ya? Entonces, toda esta función que cumple, que a veces nosotros pensamos que los cornetes están ahí para complicarnos la vida en los exámenes de anatomía, en realidad tienen estas funciones fisiológicas, ¿ya? Son de vital importancia los cornetes nasales. Bien. Finalmente, tenemos la tercera región de la cavidad nasal. Es la región olfatoria. La región olfatoria de la cavidad nasal. Esta región olfatoria, chicos, es el techo de la cavidad nasal. El techo. Ese techo de la cavidad nasal está formado por dos tipos de células, ¿ya? El primer tipo celular son las células receptoras olfatorias. Esas células receptoras olfatorias no son nada más y nada menos que neuronas bipolares. Neuronas bipolares. Acá podemos verlas en amarillo a las neuronas bipolares. ¿Se acuerdan de la morfología de las neuronas? ¿Qué era bipolar? Tenía dos polos, ¿verdad? Un axón y una dendrita. Y aquí está el soma con su núcleo. Estas son las células, esta de aquí, las células olfatorias. Estas células están igual en un tejido epitelial igual cilíndrico, ya cilíndrico ciliado, pero aparecen estas nuevas células. Estas células van a tener en su polo apical las prolongaciones dendríticas. En esta parte final de aquí, en este polo apical, que es, digamos, el que va a estar en contacto con el aire, el techo, ahorita le estamos viendo como si yo agarrara esta lámina y le estoy dando la vuelta para verla acá, para revisarla, ¿ya? Pero esto está en el techo de la cavidad nasal. Va a tener estas prolongaciones dendríticas, ¿sí? Pero antes de las prolongaciones tenemos un pequeño abultamiento que es conocido como la vesícula olfatoria. Es el lugar donde va a confluir justamente esta segmentación. Esta prolongación dendrítica son aproximadamente 10 a 23 cilios, o sea, 23 radios que está generando, 23 bracitos o ramas que se extienden de forma radial, desde el centro hacia los exteriores. ¿Ya? Estos son entonces las células de los receptores olfatorios. ¿Ya?
¿Qué más? En el polo basal, vamos a tener una prolongación axónica. Porque esto era dendritas, esto es axón. Esas prolongaciones axónicas dicen que son amielínicas, no tienen revestimiento de mielina. Y se van a ir agrupando para formar el primer par craneal, que es el nervio olfatorio. ¿De acuerdo? Ahora, anatómicamente hablando, por debajo de esta parte del respiratoria, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener hueso. ¿Qué hueso está? El etmoides. ¿Se acuerdan la lámina cribosa del etmoides? ¿Por qué esa lámina cribosa tiene esa característica? Porque se está perforando con estos axones al hueso. Eso es lo que le da la apariencia de ser cribosa. Esa perforación que le está generando estos axones para llegar al bulbo olfatorio. ¿Ya? El bulbo olfatorio está inmediatamente después del hueso etmoides. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo ahí? Bien. ¿Cómo ocurre la transducción olfatoria? A ver. Facilito lo vamos a hacer. ¿Sí? Tranquilo, ¿sí? Ya, la siguiente clase la vas a dar, te voy a pasar al día. ¿Ya? Bien, ¿cómo se da la transducción olfatoria? ¿Cómo se da la transducción olfatoria? Dentro de las partículas que viajan en el aire, va a haber partículas que tengan la capacidad de ser aromáticas. Ya tienen una estructura química que son conocidas como moléculas odoríferas. Moléculas odoríferas. Esas moléculas odoríferas que entran van a unirse con proteínas que tenemos nosotros en la mucosa. Proteínas. Estas proteínas son llamadas proteínas olfatorias. Se unen y se van a fijar con estas moléculas odoríferas, generando o sintetizando sustancias que se van a unir a receptores que tenemos ¿dónde? En los cilios. En los cilios de este tejido epitelial cilíndrico ciliado, pseudoestratificado ciliado, ¿ya? Estos cilios que tienen estos receptores odoríferos, cuando entran en contacto, activan un metabolismo para generar AMP cíclico. ¿Qué es lo que hace este AMP cíclico? Lo que hace es la abertura de canales de calcio y la abertura de canales de sodio. Y nosotros sabemos que todas las células están negativizadas, ¿verdad? Y que yo necesito meter cargas positivas para acercar esa negatividad ¿a dónde? Al umbral de acción, que es el punto en el que se genera el potencial de acción, para que toda la membrana se vuelva positiva. Ese es el potencial de acción. Eso lo venimos explicando en prácticamente todas las interacciones celulares, ¿verdad? Entonces, acuérdense de eso. La membrana de estar negativa ahora se vuelve positiva y eso genera el estímulo nervioso. Eso estimula justamente esta red neuronal que a través del nervio olfatorio viaja y tiene la capacidad de poder causar o dar esa sensación de un olor. Ahora, ¿de qué depende? De la carga. Hay señales que son más débiles, hay señales que son mucho más fuertes. Dependiendo las moléculas odoríferas, nuestro cerebro interpreta diferentes tipos de olores. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Y qué pasaba en la época del famoso COVID? El COVID-19. Perdíamos el sentido del olfato, dice. Nos daba anosmia. No podíamos oler y decir,
esto es vinagre, ¿no? La típica, ¿no? No es vinagre. ¿Qué es lo que pasaba aquí? No habían estos receptores. O sea, las células odoríferas, las moléculas odoríferas estaban en el ambiente, pero no se producían, nuestras células no producían receptores olfatorios, que también son proteínas. Por lo tanto, esta molécula no tenía con quién unirse para poder presentarse ante los receptores. ¿Sí? Esa es una de las teorías. La otra teoría, de que la célula no tenía la capacidad de producir sus receptores odoríferos. Esa es otra de las teorías Y deficiencia que han de sido, calcio disólido. que han sido investigadas. ¿A causa de qué? De modificaciones a nivel ADN, porque al ser un virus, el COVID al ser un virus, tenía la capacidad de entrar a la célula y hacer modificaciones post-traduccionales. ¿Ya? Entonces eso es lo que hasta el día de hoy se está explicando el porqué. ¿Ya? No hay todavía ciencia cierta que nos diga esto, pero pues, si nosotros conocemos esto, podemos más o menos intuir qué puede ser, ¿no? O porque las moléculas odoríferas, nada que ver, eso está en el medio ambiente. ¿Que con quién se conectaba? Con estas proteínas fijadoras de las moléculas odoríferas. Si no hay, ¿a quién se va a fijar? A nadie. Y yo necesito que se fije, ¿para qué? Para que pueda entrar a través del receptor o estimular el receptor, que ocurra toda esta despolarización de las células olfatorias. Las otras células, ¿cuáles son? Las células de soporte, ¿ya? Las células de soporte, que se encuentran en la región olfatoria de la cavidad nasal, en el techo, son las más abundantes. Y estas van a tener microvellosidades en su superficie apical, no cilios, microvellosidades. Estas células de soporte, miren, las tengo acá en rosadito, en rosado. Estas de acá, las células de soporte, estas rosaditas, tienen, además de ser el soporte estructural para las células olfatorias, también le dan el sostén metabólico. Es decir, estas células intervienen justamente en el equilibrio y la ósmosis de todo lo que son las moléculas que son necesarias para el intercambio electrolítico, sodio, calcio, etcétera, etcétera. O sea, hay un soporte metabólico también a este nivel, ¿ya? Y estas células intervienen, dice que en la sensación general de algunos reflejos como, por ejemplo, la tos, y los estornudos principalmente. Estas microvellosidades que detectan cierta cantidad de partículas y van a generar este reflejo a través de estas células olfatorias. Van a decirle al cerebro, necesitamos hacer un estornudo para sacar lo que hay acá adentro, ¿ya? Vamos a tener a las células basales, obviamente son estas más pequeñitas de acá. Estas células basales, ¿de qué se encargan? De reproducirse y poder reemplazar nuevas células de soporte. Vamos a encontrar las glándulas de Bowman, que son estas de acá, las glándulas olfatorias de Bowman, que lo que hacen es producir secreciones proteicas que funcionan como trampa para moléculas, o sea, defensa, y que además son el solvente de sustancias odoríferas, que hacen que moléculas muy grandes, ya dijimos, moléculas odoríferas que son muy grandes, se vuelvan mucho más pequeñitas para que sea más fácil para nuestros receptores poder, o para las proteínas que atrapan esas moléculas, conjugarlas y llevarlas hacia un receptor. Y obviamente, bueno, aparte de esto tenemos una región anexa que son los senos paranasales, que es la extensión de la región respiratoria, donde también voy a tener un tejido epitelial cilíndrico ciliado pseudoestratificado que tiene la función principal de resonancia de la voz. A los senos paranasales tienen esa función de resonancia y además de la producción de ¿qué? De óxido nítrico. ¿Qué hacía el óxido nítrico? Lo vemos en la anterior clase. Vasodilatación. El óxido nítrico hace vasodilatación.
¿Qué genera esa vasodilatación? Mayor aumento del flujo sanguíneo, por lo tanto, mejor capacidad de poder calentar, mejor capacidad de poder humidificar el aire que está pasando a través de estas estructuras. Y ese óxido nítrico además va a acompañar el flujo de aire, acompaña este trayecto, se produce aquí, pero va acompañando de forma local, generando vasodilatación en todo lo que es las vías respiratorias, ¿ya? Favoreciendo el calentamiento del aire. Uy, había nasal. Yendo. ¿Bien? Ah, ya. Otra pastilla. Ese era lo largo. ¿Cómo se detecta el olor? Ya, cada molécula tiene una estructura diferente. Entonces, de acuerdo a la carga molecular que hay, es mayor. Ya no se debe interpretar. Tiene mucha carga. Claro, o sea, si tiene mucha carga, hay un olor específico, como por ejemplo el olor de la gasolina. Vos sabés que la gasolina en realidad no tiene olor. ¿Así? Escúchame lo siguiente, la gasolina no tiene olor. Lo que se hace es se utiliza una sustancia aromática para darle olor a la gasolina. ¿Por qué? Obviamente es una sustancia que yo tengo que saber si está presente, porque si no es amable. Entonces, esa es una molécula. Esa molécula se suspende en el aire, la respiro y gracias a las glándulas de Bowman se tienen que empezar a separar en moléculas más pequeñitas. A mayor cantidad de receptores que se van activando con estas moléculas odoríferas, mi cerebro interpreta de diferente forma el olor. Hay olores, por ejemplo, que a mí me pueden gustar. Por ejemplo, el olor de la clefa. De la clefa. Pero, por ejemplo, hay gente... La clefa es con lo que se pegan los zapatos. Que la gente usa para drogarse. Pero hay gente que lo siente muy agresivo, porque su cerebro interpreta que esa cantidad, esa carga de moléculas odoríferas es agresiva y tu cerebro le da una percepción a ese olor. A diferencia que a mí no me molesta, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo soy zapatero, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y por eso también el olfato es adaptativo, porque a mayor cantidad de moléculas odoríferas que tu cerebro va captando, va conociendo y reconociendo, dice, ok, esta carga odorífera es normal, entonces ¿para qué voy a reaccionar a esto? ¿Sí? Eso es lo que genera prácticamente que tengamos percepciones diferentes de el olor, de los olores, ¿ya? Pero todo está de acuerdo a cargas moleculares. ¿Qué carga molecular tiene este olor? ¿Qué carga molecular tiene este otro? ¿Sí? Bien. Hablemos de la laringe. Entre la bucofaringe y la tráquea vamos a tener esta estructura que está formada por placas irregulares de cartílago hialino y elástico. La mucosa de la laringe va a tener dos pliegues que están separados por una invaginación que se llama ventrículos. ¿Cuáles son los pliegues? Esta es la mucosa. Miren, quiero que vean todos esta parte de aquí. Esta es la mucosa de la laringe. Esta es la mucosa de la laringe. La parte que está en contacto con la luz. Acá, esta es la mucosa y esta es la mucosa de la laringe. Esta laringe tiene esta invaginación de su mucosa que genera estos espacios que se van a llamar ventrículos, ¿ya? Lo que me da dos pliegues, un pliegue superior derecho, un pliegue superior izquierdo y un pliegue inferior derecho y un pliegue inferior izquierdo. ¿De acuerdo? Tengo entonces dos pliegues superiores, dos pliegues inferiores y una invaginación por cada lado que se llama ventrículo. Bien, vamos a hablar por orden de importancia sobre los pliegues vocales, perdón, sobre los pliegues inferiores, conocidos como pliegues vocales o también cuerdas vocales verdaderas. Estas cuerdas vocales verdaderas tienen un ligamento, podemos ver toda esta parte de acá, este ligamento, que está unido a un músculo. Este músculo es de tipo esquelético.
Este es el músculo esquelético que se llama músculo vocal. Este de acá, que lo que hace es abrir y cerrar estos pliegues. Estos pliegues son los que van a formar la glotis. ¿De acuerdo? ¿Para qué más se abren y cierran esos pliegues que forman la glotis? Para que la salida del aire de los pulmones se puedan producir sonidos, por lo tanto, también fonación. ¿De acuerdo? Y voy a tener también los pliegues superiores llamados pliegues ventriculares, los pliegues superiores, que como yo puedo ver histológicamente no tienen musculatura. ¿Ven la diferencia? Acá hay un músculo grandote, aquí en esta parte de acá músculo, en esta parte tejido conectivo, no hay musculatura, por lo tanto no tiene esa capacidad de contracción para abrir y cerrar absolutamente nada. Ah, entonces doctores, ¿no sirven? Sí sirven. ¿Por qué? Porque son los que van a crear resonancia. ¿Ok? Lo que genera resonancia. Son importantes para generar resonancia. Ambas cuerdas bucales, tanto las verdaderas como las falsas y las verdaderas, están revestidas por tejido epitelial plano estratificado. Epitelio plano estratificado. Nuevamente vuelvo al tejido epitelial plano estratificado. ¿Por qué? Porque el rebote genera resonancia. Porque hay fuerzas que actúan sobre este epitelio del aire que yo estoy sacando del pulmón para poder hablar. ¿Sí? O cuando yo tengo que gritar, el aire sale de una forma más brusca, lo que genera que ese epitelio soporte mayor movimiento y tenga que tener una mayor resistencia a la abrasión causada justamente por esa corriente o ese movimiento rápido del aire. ¿Ya? Por eso el tejido epitelial aquí se convierte nuevamente en tejido epitelial plano estratificado. ¿Qué viene después de la laringe? Viene la tráquea. Perfecto. ¿Qué es la tráquea? La tráquea es un tubo relativamente corto, flexible, de 2.5 centímetros de diámetro, de 10 a 12 centímetros de longitud, que va desde la laringe hasta la mitad del tórax, ya no del toral, donde se va a dividir o bifurcar en bronquios principales. Ahora, esto está formado por anillos semicirculares de tejido cartilaginoso. Acá podemos ver este tejido, este anillo semicircular que forma la tráquea, acompañado de obviamente un revestimiento formado por tejido epitelial y tejido conectivo, ¿no? Tejido conectivo y obviamente tejido muscular. Tejido muscular de tipo liso, ¿de acuerdo? Ahora, pregunta del millón. ¿Cómo se llama este calzoncito de acá? Karina. Ay, dale, me han enseñado. Ese no me acuerdo. No se van a olvidar nunca, el último anillo donde empieza la bifurcación se llama carina. ¿A qué nivel está? Verdadera 5. De dorsal, acá abajo. De entre. Verdad, lumbar, sí. Ya, a nivel de T4, T5 ocurre la bifurcación. Aproximadamente ese es el nivel en el que va a ocurrir, ¿ya? Bien. La carina entonces es la que dice hasta aquí llega la tráquea y a partir de aquí empiezan los bronquios. Bien.
¿Qué tipo de tejido? ¿Qué tipo de tejido es el que va a formar la tráquea? ¿Qué tejido epitelial voy a tener? Voy a tener epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Vuelvo al Ay, me estoy quedando solo. vuelvo al tejido pseudoestratificado cilíndrico. Ciliado. Van a ver aproximadamente 250 cilios por célula. Aproximadamente 250 cilios por célula. Esto es una cantidad mayor a la que ya venía yo experimentando, donde hay aproximadamente 150 cilios por célula. Acá tengo casi el doble. ¿Por qué? Porque aquí ocurre el principal barrido mucociliar, es decir, todas esas partículas que lleguen a atravesar las vías respiratorias hacia los alveolos, a partir de aquí empiezan a generar esos cilios un movimiento constante que va haciendo ascender las secreciones con las partículas. Por eso se llama barrido. Yo, para barrer mi casa, normalmente dicen las mamás, no ve, hay que barrer de dentro hacia afuera, porque si no vas a meter toda la suciedad a la casa. O barren de dentro hacia afuera. ¿Para qué? Para generar ese barrido de todas las impurezas que hay en tu casa. Pasa lo mismo aquí. Empezamos a barrer desde abajo, desde los bronquiolos, empieza a subir esa secreción con las partículas atrapadas para llegar a la tráquea, donde ocurre finalmente este último barrido. Llega a la laringe, y en la laringe, ¿qué hacemos? ¿No? Y sale húmedo. ¡Ay, qué rico! Se ríe Daniela. Daniela es la que cuando está resfriada no se le come. Bien, ¿qué células hay en